continuación veremos la segunda parte del capítulo 1 de precálculo. Empezamos con reglas para trabajar con desigualdades. Este tema lo encuentran en la sección 1.7 del libro. A continuación, en todas las diapositivas van a encontrar en ese recuadro el número de la sección correspondiente a cada tema para quienes necesiten o quieran ampliar alguno de los conceptos vistos. Recordemos que las desigualdades son semejantes a una ecuación, pero en lugar del signo igual aparece alguno de estos signos: menor, mayor, menor igual o mayor igual. Existen reglas para las desigualdades, las cuales nos permiten ver qué pasa cuando sumamos, restamos o multiplicamos alguna cantidad en todos los lados de la desigualdad, ¿sí? Y cuáles serían sus equivalentes. Entonces, la primera regla nos dice: A menor o igual que B es equivalente a decir A más C es menor o igual que B más C. Esto nos dice que sumar la misma cantidad a cada lado de una desigualdad da una desigualdad equivalente. Bien, la segunda regla nos dice: si A es menor o igual que B, esto es equivalente a decir A menos C menor o igual que B menos C. Entonces, nos dice que al restar la misma cantidad, C en este caso, de cada lado de una desigualdad, da una desigualdad equivalente. La tercera regla nos dice: si C es mayor que 0, entonces A menor o igual que B va a ser equivalente a C por A menor o igual que C por B. ¿Qué significa? Que si multiplicamos cada lado de la desigualdad por una cantidad positiva, una cantidad mayor que 0, la desigualdad va a ser equivalente, no se va a ver alterada. El siguiente caso es un caso en el que sí deben prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos cada lado de la desigualdad por la misma cantidad negativa, la dirección de la desigualdad se invierte, como vemos acá. Nos dice: si C es menor que 0, es decir, si C es negativa, entonces A menor o igual que B es equivalente a decir C por A mayor o igual que C por B. Como se pueden dar cuenta, se invierte la dirección de la desigualdad. En el quinto caso, tenemos que si A y B son positivos, entonces A menor o igual que B es equivalente a sus recíprocos, es decir, a 1 sobre A mayor o igual que 1 sobre B, que significa que tomar recíprocos de cada lado de una desigualdad que contenga cantidades positivas invierte la dirección de la desigualdad. Bien. Y la sexta regla nos dice: si A es menor o igual que B y C menor o igual que D, entonces A más C es menor o igual que B más D, que significa que las desigualdades se pueden sumar. Estas reglas son importantes para cuando hagan los ejercicios, las tengan en cuenta. Una de las que solemos usar mucho es la número 4 y en esa hay que tener cuidado porque como describimos, hacemos un cambio en la dirección de la desigualdad, al igual que cuando usamos los recíprocos. Bien, veamos cómo se resuelve una desigualdad lineal. Primero recordemos que una desigualdad es lineal si cada término es constante o un múltiplo de una variable. Para resolver una desigualdad lineal, aislamos la variable en un lado del signo de la desigualdad. ¿Qué significa esto? Entonces, veámoslo en un ejemplo. Nuestra variable es x, entonces, ¿qué significa? Que vamos a dejar la variable, la vamos a aislar y la vamos a dejar de un mismo lado, en este caso del lado izquierdo. Vamos a dejar 3x menos 9x menor que 4. Operando nos da que es menos 6x menor que 4. Bien, yo necesito tener la x sola, por lo cual necesito sacar este menos 6. Para eso, ¿qué hago? Multiplico por menos un sexto. Y como vimos en la tabla de las reglas de las desigualdades, decíamos que cuando multiplicábamos cada lado de la desigualdad por un número negativo, se invertía la dirección de la desigualdad. Pasamos de un menor a un mayor. Bien, entonces, como acabamos de decir, multiplico por menos un sexto para dejar sola a la x. Y acá les marco, ojo, al multiplicar por un número negativo se invierte la dirección de la desigualdad. No se olviden de eso. Aquí simplemente operamos, decimos que x es mayor que menos 4 sextos
y simplificando llegamos a que x es mayor que menos 2/3. Y así resolvemos una desigualdad lineal. En este caso, entonces, el intervalo que obtenemos es menos 2/3 hasta infinito, un intervalo abierto ya que tenemos mayor, ¿sí? No mayor igual, sino mayor. Bien, acá entonces vemos cómo se grafica, eso ya lo vieron en la primera parte del repaso del capítulo, va para mostrar que es un intervalo abierto, va un círculo sin rellenar. Ojo con esto, porque en algunas de las entregas hemos visto que no son muy claros cuando marcan si el intervalo es abierto o el intervalo es cerrado. Entonces, ténganlo muy en cuenta, ser claros en no rellenarlo cuando tenemos un intervalo abierto. Ahora veamos cómo se resuelve una ecuación con un valor absoluto. Para empezar, recordemos la definición de valor absoluto. Si A es un número real, entonces el valor absoluto de A tenemos dos opciones. El valor absoluto de A depende de si lo que tengo dentro del valor absoluto de si A es mayor o igual que 0 o si A es menor que 0. Entonces, si A es mayor o igual que 0, el valor absoluto será A. Es decir, lo mismo que tengo dentro del valor absoluto. Y si A es menor que 0, va a ser menos A. Veámoslo con un ejemplo simple. Si me piden el valor absoluto de 5, yo sé que 5 es mayor que 0, entonces el valor absoluto de 5 va a ser igual a 5, como dijimos acá. Y si tengo el valor absoluto de menos 5, esto es menor que 0, entonces el valor absoluto de menos 5 va a ser igual a menos, como vimos acá, lo que tengo dentro del valor absoluto, que es menos 5. Menos por menos más y nos da 5. Con esto concluimos y recordamos que el valor absoluto siempre va a ser positivo, ya que es una distancia, la distancia que hay desde un punto en la recta numérica hasta el origen. Veamos un ejemplo. Valor absoluto de 4x más 2 igual a 18. Entonces vamos a tener estas dos opciones, que va a ser igual a o a menos a. En este caso va a ser igual a 18 o a menos 18. Entonces, esta es la opción A y esta es la opción B. En la opción A va a ser igual a 18. Entonces tenemos 4x más 2 igual a 18. Operamos tratando de dejar la x sola. Tengo 4x igual a 18 menos 2. 4x igual a 16 y llego a que el valor de x es igual a 4. Y por el otro lado, hago exactamente lo mismo y digo que 4x más 2 es igual a menos 18, que es la otra opción que tengo. Y operando, llego a que x es igual a menos 5. ¿Sí? Esos son los valores que tendría la solución de este valor absoluto. Ahora veamos cómo se resuelve una desigualdad con un valor absoluto. Lo anterior que vimos era cómo se resolvía una ecuación. Ahora veamos cómo se resuelve una desigualdad con valor absoluto. Igualmente que en la tabla anterior, acá también vamos a ver propiedades de desigualdades con valor absoluto. Vemos qué pasa cuando operamos. Tenemos 4 propiedades. Entonces, en la primera tenemos valor absoluto de x menor o igual a c, es equivalente a decir menos c menor que x menor que c, ¿sí? Que gráficamente vemos que es un intervalo abierto entre menos c y c. El segundo caso es muy similar, con la diferencia que como es menor o igual, los círculos van rellenos. El tercer caso nos dice valor absoluto de x mayor que c. Entonces acá vamos a tener dos opciones, que x sea menor que c o que c sea menor que x. ¿Sí? Y lo representamos de esta forma en la recta numérica. El cuarto caso es igual, solo que con mayor o igual. Entonces valor absoluto de x mayor o igual que c va a tener las dos opciones, x menor o igual que c o c menor o igual que x. Y lo representamos en la recta numérica con los círculos rellenos desde menos infinito hasta c y desde c hasta más infinito. Ahora veamos un ejemplo de
la 1 y de la 4, ya que la 1 y la 2 son similares, con la diferencia que un intervalo es abierto y el otro cerrado, y la 3 y la 4 también son iguales con la misma diferencia, que el 3 es intervalo abierto y el 4 es intervalo cerrado. Vamos con el ejemplo de la propiedad 1. Entonces tenemos valor absoluto de x menos 5 menor que 2 va a ser equivalente a decir menos 2 menor que x menos 5 menor que 2. Aquí entonces nuevamente necesitamos dejar la x sola en la desigualdad. Vamos a sumar un más 5 para poder cancelarlo. Entonces sumamos más 5 a la izquierda, en el medio y a la derecha. Y llegamos a que 3 menor que x menor que 7. Es la solución de la desigualdad de este valor absoluto. Entonces el conjunto solución es el intervalo abierto porque es menor, 3, 7. Y en la recta numérica lo representamos de esta manera, desde 3 hasta 7, sin incluir el 3 y sin incluir el 7. Un ejemplo de la propiedad número 2 sería exactamente lo mismo, pero con menor igual, y en el cual sí estarían incluidos los puntos. Veamos ahora un ejemplo de la propiedad 4, que nos dice valor absoluto de x es menor o igual que c, sería equivalente a x menor o igual que menos c o c menor o igual que x. Tenemos la desigualdad, valor absoluto de 3x más 2 mayor o igual que 4. Entonces, por un lado tenemos 3x más 2 menor o igual que menos 4, que sería equivalente a esto, y por el otro lado tenemos 3x más 2 mayor o igual a 4, que sería lo mismo que decir 4 menor o igual que 3x más 2, que vendría a ser esta parte. Entonces, en los dos lados vamos a operar y empezamos a restarle un menos 2 a cada lado de la desigualdad para poder dejar la x sola. Entonces decimos 3x menor o igual que menos 6. Operamos, aquí entonces multiplicamos por un tercio a cada lado de la desigualdad. Como es un valor positivo, no se altera la dirección de la desigualdad y llegamos a que x es menor o igual que menos 6 tercios. Es decir, que x es menor o igual que menos 2. Y en el otro lado llegamos a que x es mayor o igual que 2 tercios. Bien, ¿eso cómo lo vemos en el conjunto solución? El conjunto solución entonces sería los x tales que x es menor o igual que menos 2 o x es mayor o igual que 2 tercios. Bien, que representado en forma de intervalo sería desde menos infinito hasta menos 2 incluido, unión 2 tercios cerrado hasta infinito. Esta entonces sería la forma de mostrar el conjunto solución, tanto en forma de intervalo como en forma gráfica. Pasemos a ver qué es el plano cartesiano. Recordemos que el plano de coordenadas o plano cartesiano es una superficie de dos dimensiones formada por dos rectas numéricas. Una de esas rectas, la horizontal, es la que llamamos el eje X y la recta numérica vertical es la que llamamos el eje Y. Y los dos se encuentran en un punto llamado el origen. Podemos utilizar el plano cartesiano para graficar puntos, rectas y más. Entonces, esto lo que nos ayuda es a poder ubicar esos puntos. Por ejemplo, tenemos el punto 3, 2, 3 en X, 2 en Y, o el punto 0 en X, menos 4 en Y. Bien, y eso en este caso nos permite graficar esta recta. Bien, vamos a seguir utilizando el plano cartesiano para cuando veamos funciones, así que es importante que tengan claro cómo se ubican los puntos, cómo son las coordenadas de cada punto. Ahora veamos cómo encuentro la distancia entre dos puntos. Si yo tengo el punto A con coordenadas x1 y 1 y el punto B con coordenadas x2 y 2, entonces voy a decir que la distancia entre los puntos A y B en el plano va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula se deriva del triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras. Bien, entonces es la
fórmula que vamos a utilizar cuando queremos encontrar la distancia entre dos puntos. Vamos a ver un ejemplo en el que nos piden cuál de los puntos P o Q está más cerca al punto A, como se muestra aquí en la gráfica a la izquierda. Bien, en cada uno de esos puntos están sus coordenadas. P es 1, menos 2, Q es 8, 9 y A es 5, 3. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula de distancias y primero vamos a encontrar la distancia que hay de P a A, ¿sí? Entonces tengo x2, que es la coordenada en x de A, menos 1, que es la coordenada en x de P, al cuadrado, más 3 menos 2, que son la coordenada en y de A y la coordenada en y de P. Con eso llegamos a que esto es igual a raíz de 41. Hacemos exactamente lo mismo para hallar la distancia de Q a A y encontramos que es la raíz cuadrada de 45. Bien, con esto concluimos que el punto que está más cercano a A es el punto P y que la distancia que hay de P a A es menor que la distancia que hay de Q a A. Otro concepto que se vio en la sección 1.8 fue el punto medio en una recta. Si yo tengo una recta que va del punto A al punto B y quiero hallar el punto medio entre ellos dos, entonces saco x1, que sería x1 de A y x2 de B, x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Por ejemplo, si me dicen encuentre el punto medio del segmento que une los dos puntos de la gráfica, vemos esta gráfica, es una recta, los puntos son, tiene coordenadas el primer punto menos 6 en x, 2 en y, y el segundo tiene 6 en x menos 2 en y. Bien, aplicando la fórmula de punto medio, decimos menos 6, que sería x1, más 6, que sería x2, sobre 2, y 2, que sería y2, y 1 más y2, y 1 que sería 2, más y2 que sería menos 2 sobre 2, llegamos a que menos 6 más 6 sobre 2 es 0, y 2 menos 2 sobre 2 es 0. Por lo tanto, el punto medio entre estos dos puntos, o el punto medio en esta recta, sería 0, 0. Bien. Ahora veamos cómo encuentro los puntos de intersección de X y de Y en una gráfica. Para eso recordemos que para hallar el punto de intersección con X, sustituyo Y en la ecuación, Y igual a 0. Y para hallar el punto de intersección con Y, sustituyo X igual a 0. Veamos un ejemplo. Si tengo la ecuación 2X menos 3Y menos 12 igual a 0, entonces, para hallar el punto de intersección con X, dijimos que hago que Y sea igual a 0. Sustituyo en la ecuación Y por 0 y operando llego a que X es igual a 6. Significa que X igual a 6 es el corte que tenemos. En 6 vamos a tener el corte con X. Y el punto de intersección con Y, hago que X sea igual a 0 en la ecuación. Entonces sustituyo en mi ecuación X por 0 y llego a que Y es igual a menos 4. Entonces, en esta gráfica encuentro, como les decía, X igual a 6, lo vemos acá. En este punto, 6, 0, es el corte con el eje X. Y en este punto, 0, menos 4, entonces en menos 4 es el corte con el eje Y. Y esa es la forma en la que encontramos los puntos de intersección con X y con Y. Hablemos de simetría. Entonces, cuando hablamos de simetría, podemos tener simetría con respecto al eje X, al eje Y o con respecto al origen. Bien, veamos un ejemplo para cuando tengo simetría con respecto al eje X. En la ecuación, si quiero verlo en la ecuación, me tendría que ver que si yo sustituyo Y por menos Y en la ecuación, la ecuación no se va a alterar.
¿sí? Y gráficamente lo que veo es que la gráfica no cambia cuando se refleja en el eje X, como vemos en esta gráfica de recuadro rojo. En el caso de la simetría con el eje Y, en la ecuación no cambia cuando sustituyo X por menos X. Esto lo vemos en una parábola. Fíjense acá, si yo gráficamente lo que veo es que no cambia cuando se refleja en el eje Y. Si yo partiera por la mitad la gráfica y doblara como si esto fuese un papel, voy a ver que coincide exactamente. Bien, y como les dije hace un momento, en la ecuación, si cambio X por menos X, no se va a alterar. Y en el caso de la simetría con el origen, con respecto al origen, si cambio tanto X como Y por menos X y menos Y, entonces gráficamente voy a encontrar que no cambia cuando giro 180 grados alrededor del origen. Y en la ecuación voy a encontrar que la ecuación no se altera cuando hago este cambio de X y Y por menos X menos Y. Y ahora fíjense este ejemplo en el que tengo simetría tanto con el origen, con el eje X y con el eje Y, ¿sí? Para ver más ejemplos de cómo lo podemos entender gráficamente, pueden entrar a este video que les marco aquí en amarillo para que vean las formas en las que pueden ustedes con papel o gráficamente poder identificar cuándo hay o no simetría y si es con respecto al eje, con respecto al eje Y o respecto al origen. Pasamos a la sección 1.10 y empezamos con la pendiente de una recta. Recordemos que la pendiente la representábamos con la letra M y hablamos de la recta de la pendiente de una recta no vertical que pasa por los puntos A y B con coordenadas x1 y 1 y x2 y 2. Y recordemos que la pendiente está relacionada tanto con está relacionada con la elevación y el corrimiento de esta manera. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y para que tengamos en cuenta, la pendiente de una recta vertical no está definida. Bien, aquí vemos gráficamente, entonces, que la pendiente sería esa relación entre la elevación que se da en el eje y el corrimiento que se da en el eje X. Veamos un ejemplo. Nos dice, encuentre la pendiente de la recta que pasa por el punto P con coordenadas 0, 0 y por el punto Q con coordenadas 4, 2. Recordemos la definición de pendiente y vamos a encontrar entonces que la pendiente es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Aquí estamos identificando quién es X1 y 1, quién es X2 y 2 y llegamos a que la pendiente es 1/2. Recordemos también que vimos diferentes formas de representar la ecuación de la recta. Entre ellas está la ecuación en forma punto pendiente. Como su nombre lo indica, la información que nos darían sería una ecuación de la recta que pasa por un punto y la pendiente de esta recta. ¿Sí? Yo con un punto cualquiera en la recta y la pendiente puedo encontrar la ecuación. Entonces, parto de mi ecuación y menos i1 sobre x menos x1 igual a m, que era la pendiente, despejamos dejando de un lado y menos i1 y del otro m y x menos x1 y llegamos a la forma de la ecuación punto pendiente. Bien, entonces vamos a ver en el siguiente ejemplo que i1 y x1 sería un punto dentro de esa recta. Y con eso podemos llegar a la ecuación. Veamos este ejemplo. Entonces nos dicen, encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 1 menos 3 y tiene una pendiente menos 1/2. Bien, entonces el punto x1 y 1, entonces con x1 igual a 1 y con y1 igual a menos 3, como nos indica el ejercicio, y con pendiente menos 1/2. Tengo la forma de mi ecuación, estos son los datos que me están dando, la pendiente, x1 y 1, y pasamos a operar. Y menos y1, que dijimos que es menos 3, igual a menos 1/2, que es la pendiente, por x menos 1, que dijimos que era x1. Lo que sigue simplemente es operar. Este 2 lo voy a pasar a multiplicar.
Este menos 1 sabemos que lo que hace es que me cambia lo que tengo dentro del paréntesis, los signos del paréntesis. Llegamos a esto, seguimos operando, aplicamos propiedad distributiva y llegamos a que la ecuación de la recta es x más 2y más 5 igual a 0. Bien, para poder llegar a esa ecuación, entonces recuerden que simplemente fueron necesarios dos datos, un punto en la recta y la pendiente de la misma. Bien, y esta es la forma de la ecuación punto pendiente. Ahora recordemos que había otra forma que era la forma pendiente intersección, que significa que yo a partir de la pendiente y de la intersección puedo también llegar a la ecuación de la recta. Entonces, recordemos que x y y son las coordenadas y m es la pendiente. Y en este caso, b le vamos a llamar a la intersección con el eje y. Entonces, esa es la forma que tiene la ecuación de una recta en forma pendiente intersección, así como lo hemos indicado acá, donde m es la pendiente y b es la intersección del eje y. Recuerden que en estas ecuaciones, m siempre es lo que acompaña a la x. Bien, entonces acá ven, en la siguiente gráfica se observa claramente la intersección con el eje y, fíjense acá, que está en el punto 0b, ¿sí? Perdón, y que tiene una ecuación y igual a mx más b, ¿bien? B entonces el intersecto con el eje y. Veamos un ejemplo, nos dice hallar la ecuación de la recta cuya intersección con el eje y es 1 y cuya pendiente es 3. Entonces, parto de la forma de la ecuación pendiente-intersección y simplemente reemplazo, sabiendo que x y y son las coordenadas, m la pendiente y b la intersección con el eje y. Entonces, al reemplazar en la ecuación de la recta, en esta ecuación, voy a llegar a que y es igual a 3, que es la pendiente, por x, más 1, que es la intersección con el eje y. Entonces, con eso ya he obtenido la ecuación de la recta. Tan solo con tener los datos de la intersección con el eje y la pendiente. Ahora veamos la ecuación general de una recta. La ecuación general de la recta la vamos a encontrar como ax más bi más c igual a 0, con a y b nunca los dos van a ser igual a 0, o a es 0 o b es 0, pero no los dos. Veamos este ejemplo, nos dice encuentre la pendiente y el punto de intersección con el eje y de la recta y trace su gráfica. Entonces la tenemos en la forma general. Bien, pero nosotros ya sabemos que era para poder identificar quién es M y quién es B, la debemos poner en esta forma, en la forma pendiente intersección. Entonces lo único que hago es trabajar con mi ecuación para llevarla hasta esta forma. En este caso, entonces, 3x menos 12 igual a 4y, paso el menos 4y a la derecha para poderme deshacer del 4, entonces divido todo por 4, perdón, y llego a que 3x sobre 4 menos 3 es igual a y. Bien, entonces igual a 3x sobre 4 menos 3 ya me indica entonces que m es igual a 3 cuartos, que es lo que acompaña a la y la intersección con el eje y es menos 3. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos un punto de la gráfica que sería la intersección con el eje y. Veamos un ejemplo final en el que nos dice encuentre la pendiente y la intersección con el eje y de la recta 3x menos y más 1 igual a 0. Es un ejemplo muy similar al anterior. Entonces, parto de mi ecuación y sé que la debo llevar a esta forma para poder identificar quién es m y quién es b. Entonces, nuevamente lo que hago es operar 3x más 1 igual a menos y, igual a y, perdón, paso la y al otro lado, que puesta de la otra forma sería y igual a 3x más 1, que es equivalente a lo de arriba. Y con eso ya tengo identificado quién es m, quién es b, y digo que entonces la pendiente de esta recta es 3 y que el intersecto con el eje y es 1. Entonces, para resumir, vimos tres formas de la ecuación de la recta.
Entonces, la forma punto pendiente, que la expresábamos de esta forma, en la que la información que nos daban era un punto en la recta y la pendiente. Teníamos la forma pendiente intersección, en la que nos daban la pendiente y un punto, o podemos tener la fórmula general, en la que nos dan la ecuación y al transformarla, trabajar un poquito con la ecuación y transformarla a esta siguiente forma, a y igual a mx más b, podemos encontrar quién es la pendiente y quién es la intersección con el eje y. Bien. Ahora veamos ecuación de una recta vertical y horizontal. Recuerden que todos estos temas que estamos viendo aquí sobre recta están en la sección 1.10. Entonces recordemos que la ecuación de una recta la podíamos expresar de la forma y igual a mx más b. Como estamos hablando de una recta horizontal, entonces no vamos a tener pendiente, la pendiente va a ser igual a 0, por lo tanto la ecuación se convierte en y igual a b, donde como ya sabemos, b es la intersección con el eje y. En el caso de la recta vertical, una recta vertical no tiene pendiente, como lo mencionamos al comienzo, pero podemos escribir su ecuación como x igual a a, donde a es el punto de intersección con el eje x. Bien, entonces, resumamos y decimos que la recta horizontal una recta horizontal que pasa por AB tiene ecuación y igual a b, y una ecuación de la recta vertical que pasa por AB tiene la forma x igual a a. Entonces, veamos acá nuevamente. En la recta horizontal y igual a b, que es la roja, b es el corte con el eje y. Y en la recta vertical, que es la celeste, que tiene ecuación x igual a es el corte con el eje x. Ahora veamos un ejemplo. En la recta horizontal nos dice hallar una ecuación para la recta horizontal que pasa por el punto 0 menos 2. Entonces veamos acá, el punto 0 menos 2 está ubicado aquí y entonces nosotros ya sabemos que en la recta horizontal no tenemos pendiente, m igual a 0, y partiendo de la ecuación y igual a mx más b, entonces llegamos a que la ecuación era igual a b, como lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, la ecuación en esta recta es y igual a menos 2. Bien, significa que para y igual a menos 2, para todos los valores de x, y va a valer menos 2 y se representa por esta recta horizontal. En el caso de la recta vertical, nos dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 4, 3 y es paralela al eje y. Cuando nos dice es paralela al eje y, nosotros ya sabemos que nos están hablando de una recta vertical. Y que la recta vertical, si bien no tiene una pendiente definida, la forma de expresar su ecuación es x igual a a. Como nos está diciendo que pasa por el punto menos 4, 3 o que para el punto menos 4, 3, entonces sabemos que es una recta con intersección menos 4 en el eje y. Entonces, la ecuación de esta recta vertical es x igual a menos 4, lo cual significa que para todos los valores de y a lo largo del plano cartesiano, x va a ser menos 4. Finalmente, veamos rectas paralelas y rectas perpendiculares. Las rectas paralelas, si lo recuerdan, son rectas que tienen exactamente la misma pendiente. Entonces, como ven acá, en este ejemplo, vemos que las dos tienen una pendiente igual a 2, la recta azul y la recta roja. Entonces, para hacer rectas paralelas, las dos pendientes deben ser iguales. En el caso de rectas perpendiculares, son rectas que forman un ángulo de 90 grados y se debe cumplir esta relación para las pendientes, ¿sí? En realidad es la multiplicación de las dos pendientes debe ser igual a menos 1, que reordenado nos queda que menos m2, perdón, m2 es igual a menos 1 sobre m1, ¿sí?
se debe cumplir esta condición para que dos rectas sean perpendiculares. Entonces vamos a ver un ejemplo de rectas perpendiculares en la cual nos dan la ecuación de una de las rectas y nos piden hallar la ecuación de la segunda. En este caso nos dicen, encuentra la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta 5x menos 4y más 2 igual a 0 y pasa por el punto menos 1 menos 5. Bien, entonces yo con esta información ya puedo encontrar la pendiente de la primera recta. Entonces recordemos cómo lo hacíamos. Como lo hacíamos, teníamos que transformar esta ecuación, que era la ecuación general, a la forma y igual a mx más b. Empezamos a operar, decimos 5x más 2 igual a 4y, seguimos operando como ya lo hemos venido haciendo. Ustedes fíjense en los cálculos paso a paso para que lo hagan también. Y llegamos a que y es igual a 5 cuartos de x más 1 medio. Con esto encuentro que la pendiente de esta recta es 5 cuartos. Y yo ya sé que para que mi segunda recta sea perpendicular se debe cumplir que menos 2 es igual a menos 1 sobre m1. Entonces digo, menos 2 es igual a menos 1 sobre 5 cuartos, que sería la pendiente 1. Y con eso llego a que la segunda pendiente es menos 4 quintos. Bien, yo ya tengo las dos pendientes, pero lo que me piden es encontrar la ecuación de la segunda recta. Y me están dando una información adicional. Me están diciendo que esa segunda recta pasa por el punto menos 1, menos 5. Bien, entonces para esa segunda recta yo ya tengo la pendiente y tengo un punto. Por lo tanto, aplicaría la forma punto pendiente. Bien, la que vimos hace un rato. Entonces, yo tengo la pendiente y tengo un punto, que el punto es menos 1, menos 5. En este caso, lo único que hice fue operar para llegar al resultado de la recta 2. ¿Sí? Ustedes fíjense en los detalles de los cálculos. Esta parte que está en celeste, lo único que hace es mostrarles cómo llego de menos 4 quintos menos 5 a menos 29 quintos. Esto es algo que vimos en las primeras secciones, entonces revísenlo. Lo único que hacemos es decir menos 4 por 1 menos 5 por 5 sobre 5 y llegamos a que esto es 29 quintos. Pero bueno, eso es una operación que también la deben hacer porque la van a encontrar en diferentes oportunidades y es importante que la tengan clara, que sepan cómo operar. Bien, con esto entonces llegamos a la ecuación de la recta 2 y podemos acá ver en la gráfica que son rectas paralelas. Bien, con esto llegamos al final del repaso del capítulo 1. Si tienen alguna duda sobre lo que mostramos aquí o sobre lo que se ha visto en las diferentes secciones, pueden seguir haciendo sus consultas. Si tienen ejercicios en particular que no hayamos resuelto durante las secciones, también los pueden consultar y nos vemos en una próxima oportunidad.